Seguimos con este caballero que me tiene a mí encantada realmente con todas sus historias y todo lo que nos cuenta de nuestro territorio quindiano, que ha sido muy golpeado ambientalmente, que realmente nosotros no nos damos cuenta. Y yo quiero que nos cuentes un poco, Néstor, sobre qué debemos hacer nosotros para reconocer nuestro territorio, qué has venido tú haciendo para eso y qué podemos hacer nosotros. Bien, el territorio es mucho más que un simple espacio físico, que es lo que generalmente la gente considera como territorio. Un espacio físico con unos límites establecidos. No, es mucho más que eso. Es, en primer lugar, las maravillas de natura que están allí presentes, de los cuales depende nuestra vida y en buena medida lo que nosotros somos y cómo somos, en esa relación que hay con el entorno natural. En segundo lugar, el territorio también es memoria, en varios sentidos, identidad. Si tú lo piensas, si eres de una región, por ejemplo esta, recuerdos muy importantes tuyos, si te has creado aquí particularmente, están ligados a sitios específicos. O sea, solo hay un sitio en el planeta en donde tú recibiste el primer beso, te enamoraste por primera vez, o te fumaste el primer cigarrillo, o solo hay un lugar en el planeta donde tú empezaste a ser tú y a ser consciente de tu vida, y a llamarte y a ser reconocida por los otros. Y eso no se repite en ninguna otra parte del planeta. Entonces, tus recuerdos, que son la base de tu propia identidad, o sea, de aquello que te permite saber que tú eres tú, están ligados a lugares, olores y sobre todo, gente que está allí y que no está en ninguna otra parte, jamás ha estado en ninguna otra parte y nunca va a estar en otra parte diferente a aquel lugar donde tú has crecido. Bien. También es memoria colectiva. En tanto, si tú ves y conoces los códigos para descifrar el paisaje, te vas a dar cuenta fácilmente en dónde tenían sus asentamientos los indígenas, en dónde van quedando las huellas de nuestra historia. Por ejemplo, aquí hay una estación de ferrocarril, sí, y en la parte de arriba de Armenia, en el norte, hay una locomotora en una glorieta que tiene nombre, que se llama Vázquez Cobo. Esos son lugares, son objetos que es la materialización por el nombre que tienen de nuestra memoria colectivamente. O sea que nuestra identidad está ligada también a lo que ha sucedido aquí, a cómo es el territorio, a qué tipo de árboles o de plantas hay, a qué tipo de animales hay, es parte de la memoria. Y bueno, aquí avistaban algunas personas de diferentes grupos de indígenas que conocemos en términos generales como la cultura quimbaya, y los pijaos que venían por aquí, y los quindos que habitaban por aquí arriba en la montaña, etcétera, etcétera. Hay toda una historia ahí que tiene que ver con nuestra identidad como colectivo. Pero aún hay más, y es que, como te digo, nuestra relación, alguien dijo alguna vez que nosotros somos lo que comemos, pues es así de cierto. Tú tomas agua de aquí, respiras el aire de aquí y comes frutos o alimentos que algunos, buena medida de ellos, el plátano por ejemplo, o el café, etcétera, se cultivan aquí. Cuando tú consumes esos alimentos, estás integrando a tu organismo proporciones de elementos químicos que solo se consiguen aquí y en ninguna otra parte del mundo. Cuando tú respiras aquí, respiras también el polen de plantas que solo hay aquí y que no hay en otra parte. Cuando tomas agua aquí, tomas un agua específica, porque el agua no es en todas partes lo mismo. En Europa, por ejemplo, el agua es marcadamente alcalina, en cambio aquí el agua es mucho más mineral, más rica en minerales, y eso depende de los estratos geológicos por donde transita. Y eso finalmente tiene que ver con la manera como se organiza la química de tu organismo. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestra relación es sustancial, química con el territorio. La mejor forma de entender realmente qué significa el territorio es cuando uno está lejos de la tierra y empieza a tener un malestar espiritual que se conoce como, que decíamos, nostalgia.
Cuando uno empieza, la nostalgia es una cosa que duele incluso físicamente, y es cuando tú empiezas a extrañar a los amigos, al paisaje, el canto de las aves por la mañana, Sí. el olor del aire, el sabor de los alimentos, cuando empiezas a extrañar a la gente que quieres, cuando extrañas la luz. Puedes creer, la luz también se extraña, porque es que aquí la luz es un fenómeno fantástico. Sí. Pero cuando tú estás, por ejemplo, en Alemania, en invierno, por ejemplo, que amanece a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya está de noche, y en otras épocas, pues amanece a las 4 de la mañana y a las 10 de la noche todavía hay gente en la Neckarwiese, o sea, a la orilla de un río, tomando el sol. Bueno, son cosas completamente distintas a las que nosotros tenemos aquí, que tenemos 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, y eso pues también tiene que ver con cómo vives. Entonces, nuestra relación con el territorio es sustancial. Nostalgia etimológicamente significa el dolor que provoca la ausencia. Nostos es el dolor de la ausencia, y no, es el deseo de regresar, y algos significa dolor, como cuando uno tiene cefalalgia, que es dolor de cabeza, Sí. o mialgia, que es dolor en los músculos. Pues nostalgia es el dolor que produce el deseo de regresar a un sitio que uno conoce, donde uno se siente bien. Bueno, total, el territorio es una construcción histórica de un colectivo específico humano que tiene que ver con su identidad, que es un elemento básico de su propia identidad. Y pues, como decía, la nostalgia es lo que mejor le permite a uno ver hasta dónde es importante cuando uno... Ya no está. Sí, cuando ya no está. Cuando yo he visto gente llorar en Europa. Mire, Llorando. no, claro, una vez di una conferencia en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y al final se me acercan dos y me dicen: usted estaba hablando de Colombia, nosotros somos colombianos. Y le digo: qué bien, vámonos a tomar una cerveza. Y nos fuimos a tomar una cerveza. En medio de la conversación hablé por alguna razón de sancocho, y los dos se pusieron a llorar. Literal. Se pusieron a llorar, y yo le dije: pero ustedes, ¿qué les pasa? Y, hermano, hace 3 años que no podemos ir a Colombia, y estamos que nos morimos de las ganas de ir, de comer un sancocho, de hablar con la gente, de disfrutar de la luz, de disfrutar de la energía de la gente allá, y no sé qué cosa. Eso es el territorio. Somos el territorio. Somos el territorio, son las palabras de Néstor Ocampo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Bambú Comunicaciones, Néstor. Espero que nos encontremos en una próxima misión, en nuestro programa radial, y próximamente también un espacio de pronto en Bambú Noticias. Muchas gracias. Cuando quieras, Ángela, con mucho gusto. Informa para ustedes Ángela López.